tardes, hermanos. Abramos pues nuestras Biblias ahí en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo del 6 al 8, para dar la otra parte del tema que titulamos en la mañana el deber para vida eterna, donde nos dice la Escritura lo que tenemos, lo que debemos hacer, como un deber que tenemos que hacer para que sea otorgada la eternidad a cada uno de aquellos que hagamos lo que dice la Escritura, nos esforcemos por lo que dice la palabra de Dios, y tengamos esa esperanza viva, reservada en los cielos, esa maravillosa vida que Dios ha prometido a todos aquellos que obedezcamos su palabra. Dice la Escritura ahí en Romanos 2, del 6 al 8, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estamos enfocando solamente en el versículo 7, donde después del juicio ejecutado por el Señor y Salvador Jesucristo, entonces, conforme a cada quien haya hecho, Dios, el Señor Jesús, dará vida eterna a los que perseveren en el bien. El deber para vida eterna es perseverar en el bien hacer, que en la mañana veíamos que perseverar en el bien hacer es tomar lo que Dios nos da, transformar lo que Dios nos da y dar de lo que Dios nos ha dado. Y eso es una cosa de perseverar día con día, es decir, ir creciendo día con día en ello, ir mejorando, ir perfeccionando todo aquello que Dios nos ha dado para poder darlo también nosotros. Y es cuando llegamos a una consagración y una entrega. Poníamos el ejemplo de las hermanas o de las mujeres, que cuando llega el esposo llega con los elementos para la comida. Ahí lleva tomate, cebolla, chile, todo. Lo que hace la esposa o la mujer es transformar esos elementos en comida y luego dárselos al esposo. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Dios nos ha dado gracia, misericordia, perdón, salvación. Tenemos que transformar toda esa palabra y luego dársela al mismo Dios. Y así como la esposa es partícipe de esa comida, también nosotros somos partícipes de lo que Dios nos da. Y es cuando empezamos a crecer, a consagrarnos y perseveramos en el bien hacer como un deber que debemos hacer. Y la otra parte del versículo 7 es el deber para vida eterna es buscar gloria y honra e inmortalidad. Eso es nuestro deber, que tenemos que buscarlo. Si nos damos cuenta, hermanos, nos dice la Biblia que gloria y honra e inmortalidad son dados o son obsequiados. Dice la Escritura que nosotros tenemos que buscarlo. Se busca la gloria, la honra y la inmortalidad. ¿Cuándo? Todos los días de la vida. Porque ya hemos entendido que vamos a consagrarnos. Ahora todos los días nuestro deber es buscar todos los días la gloria, la honra y la inmortalidad. Y claramente no lo vamos a encontrar fuera de la iglesia. La gloria no la vamos a encontrar en el mundo, ni en la carne, ni en las cosas paganas, ni las costumbres, ni la honra, ni la inmortalidad. Allá lo que vamos a encontrar va a ser la muerte, va a ser la vergüenza, va a ser la deshonra, va a ser todo aquello. Pero la gloria y la honra y la inmortalidad se buscan en la palabra, en la iglesia, en la oración, en las prácticas de la vida cristiana, en vivir nuestra vida espiritual. Ahí vamos a buscar. Como cuando vamos a nuestro trabajo, buscamos el pan diario en nuestro trabajo, no lo vamos a buscar en otro lado. Si queremos buscar el pan diario en la cama, en la hamaca, pues no lo vamos a encontrar. Si lo queremos buscar en otro lugar que no sea el trabajo, no lo vamos a hallar. Y cuando hallamos y cuando buscamos, y el trabajo sí lo buscamos con ahínco, sí lo buscamos como sentimos que es nuestra vida. También aquí, eso es nuestra vida. La palabra buscar es proseguir, la palabra buscar es preocupar, procurar,
querer. Es lo que nos menciona aquí la palabra buscar. Es decir, preocupémonos por la gloria, por la honra y la inmortalidad. Preocupémonos por eso, que esa sea nuestra preocupación diaria, que queramos esto y que procuremos lo que es la gloria y la honra y la inmortalidad, porque la Biblia nos dice que tenemos que hacer dos cosas: perseverar en el bien hacer y buscar gloria, honra e inmortalidad. Y eso tenemos que hacerlo. Estamos aquí es porque buscamos, queremos ser glorificados, queremos ser honrados. Por eso estamos aquí, porque cuando estamos en la iglesia, la Biblia dice que Dios bendice al que está en la iglesia con todo tipo de bendición y también con vida eterna. Eso lo dice el Salmo 133. Cuando estamos reunidos, Dios envía bendición y vida eterna. Recibimos la gloria, la honra y la inmortalidad. Porque claramente, hermanos, en el tormento eterno o en el infierno, pues eso no se puede decir que sea vida. Sí, el alma es inmortal, pero la idea que presenta el versículo 7, cuando dice que busca la inmortalidad, es decir, que tengamos la vida. Porque el alma va a ser mortal, pero en el infierno, en el tormento eterno, eso no puede decirse que sea vida, o eso no será vida. De hecho, la Biblia no menciona que tendrás vida en el infierno, o tendrás vida en el tormento eterno. La Biblia menciona solamente una vida, y esa es eterna, y esa es en los cielos. Lo que va a haber allá, pues es toda calamidad, y todo pesar, y todo dolor, y todo lo que debemos evitar a toda costa. Nosotros caer en ese lugar o estar en ese lugar. Por eso tenemos que cumplir con este deber, porque es la indicación o es la condición que pone el Señor Jesucristo cuando haga el juicio. Dice: a ver, aquí viene un alma, perseveró en el bien hacer y buscó gran inmortalidad, viene del cielo. A ver, aquí viene el alma de René, pues este no perseveró en el bien hacer, perseveró en el mal. Y tampoco buscó la gloria, la honra y la inmortalidad, buscó la propia vanagloria, o buscó el bien carnal, o buscó el bien mundano, pues este va al infierno. Así de sencillo y práctico nos presenta este versículo que tenemos a puerta. Pero ¿cómo es buscar? Sería la pregunta sobre pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es buscar gloria y honra e inmortalidad? Bueno, el que busca la gloria es el que es obediente. El que busca la gloria es el que es obediente a la palabra, claramente, a los mandamientos, porque la gloria es el galardón, la gloria es la corona de vida, la cual dará el Señor Jesús a todos aquellos obedientes. De modo que el hecho de que busquemos gloria significa busquemos ser, procuremos, preocupémonos, queramos ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos esa gloria que el Señor Jesús dará a todos aquellos que la busquen, que la busquemos, es decir, que nos preocupemos por obedecer la bendita palabra de Dios, y entonces recibiremos esa gloria tan anhelada, ese laurel eterno, esa corona. Esa es la gloria que nos espera en los cielos. Si no, lo contrario a la gloria sería ser la exclusión completamente. Como hay una carrera atlética como la que hubo hoy, se preparan las personas, la que hubo hoy en Torreón, el maratón ya tradicional de la Laguna, y los que les gusta se preparan desde un año anticipadamente, se preparan porque solamente hay 3 lugares de gloria, hay uno de gloria y hay otros 2, pues también hay más o menos, hay otros premios, pero buscan llegar a eso. Y los que no, los que se preparan para eso y no, son excluidos del podio. El podio primero, segundo y tercer lugar. Son excluidos. Aquí en la vida cristiana no se trata de llegar primero, se trata de llegar, porque la carrera no es una carrera de competencia, es una carrera de resistencia. De modo que al brincar la meta, lleguemos, en el lugar que lleguemos, tendremos la gloria. Pero eso hay que buscarlo, hay que ser obedientes. Obedientes, tenemos que soportar la aflicción, hermanos. Sí, dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 18, que el que es obediente soporta la aflicción, el sufrimiento,
por el cual, sin lugar a dudas, vamos a pasar. Seamos cristianos o no seamos cristianos, vamos a sufrir. Va a haber aflicción, seamos creyentes o no seamos creyentes, va a haber aflicción. ¿Quién puede pensar que por el hecho de no estar en la iglesia vamos a vivir tranquilamente, cómodamente, plácidamente, sin enfermedad, con economía? El mundo es así, la vida así es. La vida es una vida llena de aflicción, una vida llena de tormento, una vida llena de insatisfacción. Tenemos, estamos insatisfechos, queremos más. No tenemos, estamos insatisfechos porque queremos. Total, nunca estamos satisfechos en la totalidad. Pero en la cuestión de la vida espiritual, dice la Biblia ahí en Romanos 8:18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparadas con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo estaba sufriendo por algunas persecuciones, pero también estaba sufriendo por el hecho de estar todavía en las cuestiones de, o que su alma viviese en un cuerpo carnal, porque la historia o el contexto de este versículo es en cuanto a vivir con el espíritu, con la carne, de acuerdo de eso. Y el contexto dice el versículo 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que hay un cristiano y está pasando por una aflicción, por una prueba tal vez, y estamos inconformes con eso. Decimos: ¿por qué? Mejor me salgo a la iglesia. ¿Para qué sigo a Dios si estoy atormentado por mi enfermedad, por la economía, por las emociones, por los sentimientos? O porque ya no encajo en la sociedad, porque soy cristiano y ya no me invitan, ya no soy del rol, o ya no me rozo con ese ambiente y siento que no caigo bien, y eso me genera a mí angustia, desesperación y aflicción. O el hecho de querer vivir conforme al Espíritu causa en mí aflicción porque las cosas que la carne quiere hacer no las hago, porque no debo de hacerlas. Entonces uno piensa, dice: estoy pasando por aflicción, y si yo digo, ¿de qué me sirve estar en la iglesia? Entonces, si pienso eso es porque cuando llegué al bautismo pensé, llegando a la iglesia se acabaron los problemas, va a haber economía, va a haber salud, va a haber todo. Si ese es mi pensamiento, es un pensamiento erróneo y equivocado. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Pero aquel que es obediente soporta, así como el apóstol Pablo soporta la aflicción que ha de soportar mientras estemos en el cuerpo, de que vamos a sufrir o a padecer aflicción, lo vamos a padecer, pero hay que soportarlo, es parte de la obediencia, y en ocasiones es parte de la prueba misma en la cual Dios nos va a hacer que pasemos para ver nuestras debilidades o para ver nuestras fortalezas. Uno de los ejemplos máximos de sufrimiento, humanamente hablando, entre los vividos, digo, sin contar con el Señor Jesús, porque ese fue el ejemplo máximo de sufrimiento, pero digamos, hablando entre los siervos del Señor, que fue Job, que padeció, que sufrió, que fue afligido, pero que soportó las aflicciones, porque dijo: yo sé que existe un Redentor y algún día lo voy a ver. Tenía una confianza y una esperanza y una fe completamente total y plena, obediente a todo lo que le estaba pasando y soportando, y obediente a la palabra de Dios. Aunque los amigos iban y le decían: mira, pues es que lo que te pasa es porque estás aquí, estás con Dios, dejas a Dios y ya no te va a pasar eso. Y él aún así siguió obedeciendo a Dios, porque sabía que eso iba a pasar. Y la aflicción era pasajera, pero la gloria es eterna. Si en algún momento, hermanos, nosotros nos sentimos agobiados por el problema y decimos: me voy de la iglesia porque no soporto esta aflicción, entendamos una cosa, que esto que estamos pasando pasa rápido comparado con la gloria que será eternamente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando la hayas superado, soportado, cuando venga el Señor Jesús, recibirá la corona de vida, dice Santiago capítulo 1 versículo 12. Hay que soportar, o es necesario soportar la tentación, soportar la prueba, soportar la aflicción y ser obediente. El que es desobediente
no tendrá la gloria que dice aquí Dios, el Señor, que tenemos que buscar nosotros. El que es desobediente no tendrá la gloria. Porque en una escuela, aquel que obedece y lleva tareas, clases y es puntual y todas las cuestiones, algún día va a tener la gloria cuando pase o cuando sea la coronación de su ciclo escolar. Pero aquel que no haya sido obediente a maestros, a clases, no va a participar de lo que es la coronación, no tendrá esa coronación. Y nosotros buscamos la gloria y tenemos que buscarla, y la gloria se busca en la obediencia. Y hemos puesto en la aflicción porque es lo que más nos puede pesar, es lo que más nos puede hacer dudar o hacer alejarnos. Porque aquí está la tentación, está muy tentativa, está muy llamativa. Y uno dice, es que ¿por qué no puedo caer en esto? ¿Por qué no lo puedo hacer y luego lo puedo arrepentirme? Pero de antemano la conciencia nos indica que no es correcto. Y es una forma de sentir aflicción también. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba. Porque cuando lo haya superado, cuando venga el Señor Jesús, recibirá la corona de vida. Ahí es donde se requiere la obediencia, en aquellos mandamientos, en aquella compra que hemos hecho en el súper y nos han dado cambio de más y sabemos que tenemos cambio de más y que uno dice, me puedo quedar, al fin de cuentas nadie se da cuenta, sí, pero Dios sí. Y eso se requiere, dices, pero es que el dinero es muy necesario y es mucho y tengo que regresarlo, porque no busco el dinero, busco la gloria de Dios. Y a veces son pruebas que pasan para ver cómo reaccionamos y cómo nos comportamos. Así que el que busca la gloria es el que es desobediente, porque el que es desobediente, hermanos, no tendrá ninguna gloria eterna. Si buscamos la gloria, entonces seamos obedientes, busquemos el galardón, busquemos la corona. El que busca la honra es el que es humilde. El que busca la honra es humilde. De modo que buscar la gloria implica ser obediente. Buscar la honra implica ser humilde. Si somos humildes, estamos buscando la honra. Porque aquel que es rebelde a la palabra de Dios, aquel que se opone a la palabra de Dios, dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da honra a los humildes. Tenemos un ejemplo del primer rey de Israel, que siendo rey de Israel, se le dio una orden, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 17, se le dio una orden de ir y hacer algo, pero él fue rebelde a la indicación de Dios, no fue humilde a acatar la indicación de Dios, porque quiso hacer lo que él quiso. Aquí no se trata de obedecer a uno mismo, o de decir lo que uno le agrada o le desagrada. En la iglesia se trata de ser humildes y lo que Dios manda y ordena, eso hacer. Podemos nosotros colocar nuestro pensamiento, nuestras ideas, pero y si no se hacen esos pensamientos, esas ideas, o no los lleva la iglesia, los puedo llevar yo, y eso es una rebeldía. Una de las cosas es de que Dios ha dejado un orden establecido en la iglesia, un orden de reuniones. Y cuando yo no asisto a la iglesia, me estoy rebelando al orden que Dios ha dejado y no estoy siendo humilde para acatar la indicación de Dios. Digo, ¿y por qué me tengo que reunir en la tarde, el miércoles, el viernes? Ya fui una vez, es suficiente. Así pensó Saúl, cuando le dijeron, ve y mata todo lo amalec y quita todo esto y esto y esto y esto. Pero dice la Biblia que como ídolos, idolatría, la desobediencia y la rebeldía, fue rebelde. ¿Y cuál fue el resultado? Ser desechado como rey. Ostentaba el reinado, era rey Saúl. Imagínense, hermanos, la deshonra, la humillación, la vergüenza por la cual pasó, por la cual estaba pasando, cuando Dios le dijo cuando el profeta le dice, Dios te ha desechado como rey, porque no has obedecido,
sino que te has enaltecido y te has exaltado a ti mismo y has decidido por tú mismo lo que era necesario. Y tú tienes como excusa de que es que ya conoces al pueblo como es que trajimos lo gordo de la malé para ofrecer sacrificios. No se te dijo eso, Saúl. Se te dijo elimina, aniquila todo. A nosotros se nos dice no dejes de congregarte, ora constantemente, orar sin cesar, muchas indicaciones. Y no es que nosotros decidamos, creo que esto debe de ser así. Lo único que tenemos que hacer es acatar, si queremos la honra. Y si no, hermanos, va a ser la deshonra. Aún en nuestra vida cotidiana, cuando fuimos niños, aquellos que fuimos niños de una familia numerosa, cuando mamá nos mandaba a la tienda a traer un caldito de consomé a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, en el pleno solazo, y no queríamos, iba otro, iba y lo traía, y llegaba, hacía mamá la comida, y al hijo que obediente le preparaba su comida y le daba un buen plato, y a uno así nada más, y al que era obediente le compraban y le daban lo que él quería, y al que no era desigualdad, simplemente era justicia. También Dios le dice a Saúl, te he desechado como rey, afrenta la que vas a llevar, vergüenza la que vas a llevar, porque lo contrario a honra es deshonra, y deshonra es humillación y vergüenza. El que busca la honra tiene que ser humilde para obedecer y acatar lo que Dios ha determinado. Y si no somos hijos de Dios, y si no somos humildes, Dios nos dice, te desecho como mi hijo, entonces serás hijo del diablo. ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está la honra? ¿Dónde está el honor de ser llamado hijo de Dios? ¿Todo por qué? Por Dios, no, ¿por qué? Por uno mismo. ¿Por qué? Porque somos rebeldes a la palabra de Dios. Si nosotros tenemos la categoría de espirituales, porque es el Espíritu Santo dice, me voy de ti, y lo que va a haber dentro de ti va a ser espíritus inmundos. ¿Y qué comparación? ¿Qué comparación hay de un cristiano con el Espíritu Santo a un hombre con el Espíritu inmundo? De tener esa dignidad de ser llamados hijos de Dios, de ser parte del reino, que nos excluya el Señor de su reino, como aquel que no llevaba la vestimenta apropiada. Dice, ¿y tú, amigo, cómo llegaste aquí? Saber, agárrenlo, mátenlo y échenlo fuera. Y veamos la vergüenza, la afrenta, la humillación delante de todos. ¿Por qué? Porque no buscó la honra. ¿Por qué no buscó la honra? Porque fue rebelde. ¿Qué le pasó a los ángeles caídos? Que dice la carta de Judas en el versículo 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Dice la Escritura, Dios los ha colocado en prisiones eternas, preparados para el juicio eterno. No guardaron su dignidad, la gran categoría que tenían los ángeles. Vivían en los cielos, vivían en el cielo, eran ángeles de Dios, pero no guardaron su dignidad. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes y obedecieron al rebelde mayor, que fue el diablo, que es Satanás, el adversario. Lo obedecieron, que se rebeló contra Dios, y muchos le siguieron y también fueron rebeldes a Dios, y dice la Escritura que fueron expulsados del cielo. Dice Apocalipsis que aquel dragón se trajo a la tercera parte de las estrellas del cielo, expulsados porque perdieron su dignidad. ¿Por qué perdieron su dignidad? Porque fueron rebeldes. Hoy tenemos una dignidad tan grande, hermanos. Hoy somos hijos de Dios. Hoy tenemos el Espíritu Santo. Hoy somos parte del reino de Cristo. Somos parte de este reino que va a morar eternamente en los cielos. Por ello, el que busca la honra es humilde y no se opone y no objeta, simplemente obedece, simplemente acata, simplemente dice lo que Dios haya determinado, eso voy a hacer. El Señor Jesús se le dijo lo que tenía que hacer. Vas a sufrir, te van a dar escupitazos en tu rostro, te van a dar latigazos en tu espalda, te van a poner una corona de espinas. Y nunca dijo, Señor, Padre, no, yo no quiero pasar por eso. Simplemente dijo, pues que se haga tu voluntad. Yo vengo para hacer tu voluntad. Y fue obediente. Por eso dice que el Señor Jesús es manso y humilde de corazón. Así que el que busca la honra, hermanos, es el que es humilde
ya que el rebelde tendrá la deshonra, ya que el rebelde tendrá o caerá de la dignidad. Y vuelvo a repetir esto, hoy tenemos una dignidad tan grande de que somos hijos de Dios, no la dejemos, no la perdamos, porque el día del juicio final o seremos honrados con la categoría máxima para el ser humano, o recibiremos la afrenta, la deshonra, la humillación, la vergüenza eterna. Si somos excluidos de la presencia del Señor, entonces es porque no buscamos, no procuramos, no quisimos, no nos preocupamos por ser humildes, y en todo momento fuimos rebeldes a la palabra, fuimos rebeldes al liderazgo, fuimos rebeldes al mensaje, fuimos rebeldes a los mandamientos, nos opusimos a todo lo que es de Dios, aunque yo venía y me sentaba, porque me decía no dejes de congregarte, yo dejaba de congregarme, porque me decía no dejemos de orar, yo dejaba de orar, porque me decía hay que cumplir los mandamientos y yo los cumplía cuando yo quería, cuando me convenía. ¿Y qué es lo que va a pasar el día del juicio final? La deshonra. Cuando nos alejamos de la iglesia, nos separamos del Señor Jesús, y separados de Jesús nada podemos hacer. La Biblia nos menciona en la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 28, el que busca la honra es humilde, y dice la escritura, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28, dice, y ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Permanezcamos en Jesús. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Dónde? En la oración. ¿Dónde? En los mandamientos. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 28, estamos leyendo. Tenemos que permanecer en el Señor. Esa es la humildad que tenemos que de hacer, y ese es el deber que tenemos que hacer. El único que da honra es el Señor. El único que da dignidad es el Señor. El único que da categoría y hegemonía es el Señor Jesús. Nos alejamos de su presencia, nos alejamos de lo que es el Señor Jesús, y lo único que queda es vergüenza, deshonra, humillación. Y eso será eterno, y la honra será eterna también. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Ser humillados eternamente, ser avergonzados eternamente, o ser enaltecidos con la honra que el Señor va a dar? Porque el día que Él se manifieste, nuestra conciencia nos va a indicar nuestro comportamiento. Y siempre le damos gracias a Dios, hermanos, de que tenemos un día de vida el día de hoy. Y el día de hoy es suficiente para estar a cuentas con el Señor. Si hemos fallado, podemos estar a cuentas con Él, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, nuestras iniquidades, y estar bien con el Señor y pedirle ayuda para que nos fortalezca día con día, y seguir así, preparados, porque no sabemos en cuál momento podemos partir de este mundo. Así que el deber para vida eterna es buscar gloria y honra e inmortalidad. Buscar es preocuparnos por ello, procurar y querer. El que busca la gloria es obediente, el que busca la honra es humilde, el que busca la inmortalidad debe de alejarse del pecado. El que busca la inmortalidad debe de dejar el pecado, porque la paga por el pecado es la muerte, y muerte espiritual no es vida eterna. Muerte espiritual es un tormento o un infierno, y esa no es inmortalidad. Aunque el alma sea inmortal, la idea que presenta la carta de Pablo a los Romanos, capítulo versículo 7, que busquen la vida eterna, porque eso sí será vida. El otro no es vida, no se puede decir que sea vida. Es un sufrimiento constante y atroz, y no es para darnos miedo, no es para asustarnos, es para ver la realidad de Dios. Esta es la realidad. Podemos cerrar los oídos si queremos nosotros, pero entonces nos estamos cerrando a la verdad divina que viene del santo libro de Dios, tan bonito, tan placentero que es ser obediente, que realmente lo es, y genera tantas bendiciones y tanta satisfacción al cuerpo mismo, al alma misma, al espíritu, a la conciencia, al corazón, cuando es uno obediente al camino del Señor Jesucristo y obedece los mandamientos, y vive uno tranquilamente. Por eso dice el salmista: en paz me acostaré, porque solamente tú me haces vivir confiado.
Y vivimos confiados, en cualquier momento que vaya me voy porque estoy tranquilo, mi conciencia está tranquila, mi alma está tranquila, de modo que voy a recibir la gloria, la honra y la inmortalidad porque la he buscado aquí. Aquí la he buscado y allá la voy a recibir, allá la voy a tener. Pero para eso, para buscar la inmortalidad, tenemos que alejarnos del pecado, porque el pecado es la muerte. De acuerdo a lo que nos menciona la Escritura en la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice que la paga por el pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la inmortalidad referida en el versículo 7 de la carta a los Romanos capítulo 2 es la vida misma, que estemos vivos para Dios, para poder disfrutar de esa inmortalidad, pues eterna, permanente, perpetua, para siempre. Todos los adjetivos y sinónimos que le queramos poner a la palabra eternidad lo vamos a disfrutar, pero eso hay que buscarlo, y en esa búsqueda implica que tenemos que alejarnos del pecado. Conocemos el pecado, hermanos, sabemos lo que es el pecado, sabemos que pensar mal de una mujer con deseo de codiciarla, teniendo deseo de codiciarla, es pecado. Sabemos que el mirar algo con deseo de codiciar no es pecado, como Acán, como Eva, es pecado, como David mismo es pecado. Sabemos que el corazón tenga envidia, celos, contención es pecado. Sabemos que dejar de congregarnos es pecado. Sabemos que dejar de cumplir con los mandamientos es pecado. Lo conocemos, lo que es pecado. Lo que es pecado va en contra de la carne, porque a la carne lo que le gusta es precisamente las cosas pecaminosas. Y es donde está nuestro deber, es donde está nuestro buscar, y es donde está nuestra veracidad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué queremos vivir? ¿Qué es lo que nos lleva a vivir? ¿El alma o la carne? Tenemos que alejarnos del pecado, porque el pecado nos lleva a la muerte, y alejarnos del pecado nos lleva a la santidad y a la vida eterna. Si estamos cerca del pecado o caemos en el pecado, seguimos constantemente el pecado, vamos a morir espiritualmente. Y esa muerte espiritual no es tener la inmortalidad, es tenerlo o estar en un lugar de sufrimiento, de tormento eterno. Pues sí sabemos dónde está el pecado, cómo es el pecado y qué es el pecado. Y a veces el pecado empieza con nuestra propia concupiscencia, como dice Santiago. Cuando de su propia concupiscencia, ya cuando se cristaliza eso que pensamos, dice, has dado lugar al pecado, y el lugar después de que es pecado, dice, es muerte. Dice Santiago capítulo 1, vamos a leer ahí, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, dice la Escritura, cuando alguno es tentado, Santiago 1, el 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de sus malos deseos o sus deseos insanos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Y qué nos dice la Biblia? Dará la vida eterna a quien? A quien busca la inmortalidad. La inmortalidad es estar vivos. ¿Cómo buscamos la inmortalidad? Cuando nos alejamos del pecado, cuando no caemos en pecado, cuando no fomentamos el pecado, cuando no traemos el pecado a nuestra vida. Por eso hay que tener un pensamiento espiritual, no mente carnal. Desechemos todas las cuestiones carnales, porque eso son dañinas para el alma, y eso nos conduce a una muerte espiritual. Aquí estamos hablando de muerte espiritual, este pasaje, no de muerte física, porque uno puede seguir pecando y pecando y decir, pero no me ha pasado nada, sigo vivo. No, es muerte espiritual. Y hay que recordar que Dios es un Dios de vivos, no Dios de muertos. Entonces ahí está Dios, yo estoy muerto espiritualmente, ya no es mi Dios, ya no tengo la inmortalidad, ya no puedo estar con Él, no me puedo acercar, porque Dios es quien da la inmortalidad, solamente a los que están con Él. Y para ello hay que alejarnos del pecado, dejar el pecado, porque el pecado causa división, dice Isaías 59. Hay una barrera que nos impide acercarnos a Dios. Por eso, hermanos, Dios nos invita en esta tarde, juntamente con la mañana, que analicemos este versículo 7 de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, y veamos el deber que tenemos que hacer, porque dice que cuando el Señor se manifieste, pagará a cada uno conforme a sus obras, o cuando haga el juicio.
De hecho, nos viene hablando del juicio. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra y inmortalidad. Dos deberes que tenemos que hacer para la vida eterna conforme a este texto. Es perseverar en el bien hacer y es buscar gloria e inmortalidad. Dios ha hablado, Dios nos ha comunicado su voluntad y creo que no es complicado, es bastante satisfactorio para el alma, para el cuerpo, para la vida misma y sobre todo porque tendremos una eternidad. Dios nos invita a que veamos el deber que tenemos que hacer y cumplirlo y hacerlo para que algún día estemos gozando de la gloria, de la honra, de la inmortalidad, porque aquí en la tierra lo buscamos, procuramos y nos gustó y quisimos hacer esto. Y que veamos en otro versículo, si es que queremos el versículo 8, pero ir ahí con atención a los que no acatan la verdad, porque la verdad es que Dios va a dar la eternidad al Señor Jesucristo a el que persevere en el bien hacer y al que busque aquí en la tierra, que procure, que quiera, que se preocupe en buscar la gloria, la honra e inmortalidad. ¿Qué es lo que queremos hacer? Eso depende de cada uno de nosotros, pero que Dios nos ha hablado con la verdad. Dios los bendiga, hermanos. Amén.